Lucas Recalde, ¿cómo estás? Bienvenido a IA para el Mundo Podcast, director de 13 Construcciones. Suena fantástico. ¿Qué es 13? ¿Qué es 13? Qué linda pregunta, me encantaría conocer la respuesta. Che, pero no, 13 es un sistema socioproductivo que adentro tiene distintas tecnologías, entre ellas una tecnología constructiva, que es lo que más se ve, construimos casas con plásticos postconsumo. Pero en realidad esa es una parte del sistema tecnológico, todo el resto es con quienes nos relacionamos y cómo nos relacionamos para los distintos artefactos. Vos me vas a decir, ¿qué artefactos? Bueno, hay un artefacto que es la vivienda, hay un artefacto que son los tipos de maquinarias y hay un tipo de sistema que es cómo nos relacionamos entre los distintos actores sociales, entre ellos empresarios, entre ellos bancos, gobiernos y organizaciones de los territorios. Vuelvo al paso inicial. ¿Por qué decidiste emprender en este rubro? Bueno, en realidad vengo de otra empresa que empecé, que es un salón de fiesta, digamos, nada que ver, en la cual me empezó a llamar mucho la atención la cuestión social, pero no la cuestión social vulnerable solamente, todo lo que significaba lo social, ¿no? Las sociedades. Me dolía lo social vulnerable, empecé un proyecto de responsabilidad social empresaria y bueno, en un momento digo, esto no tiene escala hacerlo dentro de este negocio. ¿Cómo puedo hacer para lograr que estos objetivos tengan una escala totalmente mundial? Ahí nos metimos a pensar la problemática del hábitat y nos metimos en la problemática de los plásticos post-consumo y eso nos daba como que donde hay una botella de plástico puede haber un 13, ¿no? Donde haya una problemática de empleo, donde haya un plástico tirado y donde haya una problemática del hábitat. Bueno, vos veías que había plástico, que sobraba plástico, ¿y en qué momento decís esto puede ser utilizada para la construcción de una vivienda? Bueno, con serendipia. Siempre lo cuento esto, ¿no es cierto? Como cordobeses nos imaginamos otras palabras y no serendipia. Pero bueno, yo ya había identificado que para que escale teníamos que pensar una cuestión de habitacional, viviendas. Había buen negocio ahí. Empezamos con el barro, con la creencia de que el costo del insumo era muy importante en la vivienda. Y yendo un día al basural de mi pueblo, de Agua de Oro, paso por encima, arriba de unas botellas y me choco con un fardo de botellas. Y entonces le pregunto al hombre que trabajaba ahí, le digo, che, ¿por qué lo pone acá? Casi me muero un infarto porque fue un ruido. Me dice, es que es demasiado duro y es tan liviano, ¿viste? Y eran todos problemas que yo estaba teniendo en mi cabeza, che, necesito algo duro, pero que sea liviano, resistente, digamos. Entonces empecé a investigar, googleé qué era el plástico, qué era el PET en ese momento, que eran las botellas, y bueno, tenía más propiedades que la aloe vera, ¿viste? Entonces lo empezamos a pensar a cómo lo metíamos dentro del muro. Y esto decís, lo empezamos a pensar. ¿A quién asociaste vos para avanzar con esto? Bueno, yo tengo, en ese momento estábamos trabajando con el Fede, que es mi socio, y con Victoria, que también es mi socia, que es arquitecta. Y bueno, veníamos, que también estábamos todos metidos en el otro negocio, digamos, porque todo iba dentro de lo mismo. Es como un spin-off, es como que se estaba repensando adentro de la otra empresa para que algún día se desprenda, pero éramos todos lo mismo. Somos pymes, ¿viste? Somos todos lo mismo. Y bueno, yo en ese día me engancho un fardo, estábamos haciendo unos revoques. ¿Te lo llevaste? Sí, se lo cargué, le digo, ¿cuánto sale esto, don Nieto? $1 el kilo, me acuerdo. Se lo compro, a un fardito. Y estábamos revocando unas habitaciones que estábamos haciendo en barro. Entonces le digo al Fede, que después sería mi socio, le digo, flaco, si pega el revoque acá, la pegamos, ¿viste? Y bueno, hicimos justo, estábamos ahí, ¿viste? Como en el hacer. Yo soy no te voy a decir que un fanático, pero sí un creyente que
el aprendizaje es haciendo, ¿no? Esto ya lo decía Freire con la praxis, ¿no? Nosotros teníamos un montón de desafíos, pero no íbamos a llegar a ninguno sin probar desde la materialidad, desde lo físico. De hecho, la primera casa que construimos era con todas las técnicas que conocíamos. Tiene un poco de adobe, tiene un poco de quincha y cortadera, las 3 técnicas del barro, las técnicas tradicionales, ladrillo común, ladrillo hueco, ladrillo cerámico y el PET, y con plástico. Y un muro lo hicimos todo con lo que había dando vuelta, lo metimos. Y todos funcionan, ¿no? Ahí, en ese proceso, nos dimos cuenta que todas estas problemáticas que abordamos, que vemos, porque vemos que ves una casa, entonces decís, abordo la problemática del hábitat. Ves plástico, decís, aborda la problemática ambiental, y bueno, al ser una empresa, aborda la problemática del trabajo. Y esas 3 problemáticas, ninguna tiene la problemática que es tecnología industrial. O sea, este imaginario que la problemática del hábitat la resolvemos trayendo una máquina alemana, yo digo, porque todas las máquinas alemanas son buenas, nos va a resolver la problemática del hábitat, es falso. Si creemos que vamos a traer una empresa alemana para que construya algo acá, o norteamericana, para que nos resuelva el problema del trabajo, es falso. Y si creemos que tenemos que comprar una máquina para que desaparezca el plástico, es falso. Porque las 3 problemáticas son problemas tecnológicos sociales, no industriales. Y por eso 3C es una forma de evidenciar esto. Lo que nosotros buscamos de 3C no es ser la constructora más grande del mundo. Es que todos los que estamos en la construcción, los que estamos en lo social o los que estamos en lo ambiental, repensemos las tecnologías para repensar nuestras problemáticas. Vos que tenés esto que hablas de IA, que me fascina, que me vuelve loco, porque el nuevo debate ya no son más las respuestas. El mundo siempre, nosotros tenemos más o menos la misma edad, ¿no? A nosotros nunca nos enseñaron a hacer preguntas, siempre nos enseñaron a responder respuestas de preguntas hechas. Y por eso no resolvemos los problemas, porque hoy el desafío son las preguntas. Lo mismo nos preguntamos nosotros con 3C. ¿Cuál es la pregunta correcta? Como no la sabemos, la vamos construyendo. Por eso es una tecnología que aborda la complejidad desde la complejidad. Che, ¿esta es la solución? No sé. Vamos probando. Lucas, ¿y con qué personas trabajas? Mira, más allá de trabajar con personas, trabajamos con instituciones. Los premios Nobel de Economía, los últimos que ganaron, gana el premio Nobel por decir que los países crecen por la calidad de sus instituciones. Y estoy totalmente de acuerdo. Los seres humanos no trascendemos a través de las individualidades, trascendemos a través de las instituciones. Entonces, lo colectivo más que lo individual. No existimos de lo individual. Es falso. Creer que estamos solos en el mundo y que el éxito viene porque somos picantes individualmente es falso. Una de las mentiras más estúpidas que tiene el ser humano. Dependemos desde que nacemos, que alguien nos dé la teta. Esa es la primera institución, la familia. Lo que te construye tus valores, hoy todo tú, lo que te podrías considerar en la mente que sos, no digo que seamos solo eso, viene de tu familia, viene después de la escuela, viene del club, viene de todo lo que te rodea. Nuestra forma de pensar, nuestro algoritmo de pensamiento, no es inventado, es adquirido. Entonces, bueno, me fui. Acordate de frenarme porque me voy a Melmac. Estás trabajando con ONGs, por ejemplo. Laburamos con organizaciones de los territorios que no se victimicen. Nosotros tenemos que laburar una de las grandes problemáticas de los territorios vulnerables y no vulnerables, porque como empresario te digo que también me victimizó. Viste, que no tengo crédito, que si yo estuviera en tal lado. Che, los empresarios somos una sociedad que se victimiza. Nosotros lo que tratamos de hacer es reflexionar esto también. Che, ¿qué pasa si no nos victimizamos más? Esta es la teoría del desarrollo endógeno, que dice, haz lo que puedas
con lo que tengas donde estés. De hecho, eso lo decía Ford, ¿no? Entonces, che, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Che, no, pero podríamos tener, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hacemos con los plásticos? ¿Y de dónde sacas las botellas? Están en todos lados. En todos lados. Lo que queremos es que activar también la economía en territorios vulnerables. Entonces nos aliamos con organizaciones de los territorios que activen sus redes para traccionarlo. Pero para eso hay que ponerle precio. Entonces nosotros metemos el plástico en un artefacto que es una vivienda, que una casa de 150 metros cuadrados lleva 1.500 kilos de plástico. Por lo tanto, no nos impacta tanto el precio del plástico con respecto al artefacto final. Entonces lo puedo pagar casi lo que quiero. Hoy yo estoy pagando el kilo de plástico 1.000 y pico de pesos. Y hoy el plástico más valioso en el mundo del reciclado cuesta 250, 300 pesos. Hay PET blanco que no cuesta nada y nosotros nos sirve de la misma manera. Por lo pronto usamos PET, pero la idea es usar cualquier plástico que venga de los alimentos. Me acabas de dar un número. ¿Cuántas botellas de plástico usás para hacer, no sé, una habitación o cómo lo podemos medir para la gente que nos está viendo? Bueno, mira, por metro cuadrado de pared pesa 30 gramos. Te voy a hacer algo más fácil y más didáctico. ¿Viste los Big Bag, esos de arena? Sí. Bueno, ¿vos sabés cuánto pesa uno lleno de plástico sin prensar? No, ni idea. 22 kilos. O sea que imagínate que si yo metí en una casa 1.500 kilos, ¿cuántos de esos metros cúbicos son? Como 90. ¿Y cuáles ¿Te son imaginas? Sí, ¿Sabes cuánto sí. mide un edificio de 30 pisos? No. 90 metros. No, de 10 pisos, 3 metros, Sí. 30 metros. Podemos subir, bajar y subir, o podemos hacer 3 filas de Big Bang en un edificio de... Es una locura, porque casi todo es volumen, es ultraliviano. ¿Y cómo haces para la gente que te está mirando? Bueno, una casa con paredes de plástico, ¿se hacen fardos? Un fardito con una máquina manual que fue pensada para poder colocarla en estas ONG. Es una máquina que no usa agua, que no usa energía. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos de este elemento es aislación. En la vivienda necesitamos aislación, ¿no? Para poder, si le ponemos un poquito de calor, que lo mantenga, y si tiene un poquito de frío, que lo mantenga. El plástico lo que hace es encapsular, al igual que hacía antes, que te guardaba un líquido o un alimento, hoy hace lo mismo. Entonces la ponemos horizontal, entonces rompe la convección del aire. Y eso produce la imposibilidad que se mueve el aire y genera la ruptura del puente térmico entre un lado de la pared y el otro. Así es fácil, así funciona. Es una casa que en verano es fresca y en invierno te mantiene en calor. Es como un termo. O sea, la botella lo que te hace es aislar. Después el mortero, el revestimiento, te ayuda a mantener eso. Si le pusiste frío, se enfría, pero no lo transmite. Cuando llega el plástico es como un cable. La luz va, o la electricidad va por dentro del cable. ¿Por qué no puede salir? Porque está aislado por el plástico. Esto hacemos lo mismo. Todo, es un termito. Todo lo que vos le pongas te lo mantiene. Bueno, ¿y cómo es la característica de la casa? ¿Es segura? Muchos te habrán dicho, pero es plástico, puede Se prende incendiarse". fuego. Claro. Bueno, sí, se prende fuego. Sí, se puede prender. Entonces, ¿qué hacemos? Los plásticos son como la madera, materiales que se combustionan. Casi todos los materiales se queman, pero se queman lindo, dirías vos. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Con el mortero tradicional, o sea, lo revestimos con materiales incombustibles. Por cada centímetro de mortero tradicional, a vos te da una protección de 30 minutos. Entonces vos, por lo general, tenés 3 centímetros de mortero. O sea que tenés una protección contra el fuego de 90 minutos. La normativa te pide en 2 pisos un RF 60. O sea que está holgado. ¿Cuál fue la primera casa que hiciste con plástico? Bueno, la primer casa completa, porque no solamente queríamos desarrollar la vivienda, queríamos que se pueda hacer.
acá viene el principio porque la problemática del hábitat tiene varias dimensiones. No es lo mismo para la clase media alta, o para la clase media baja, o para alguien que en situación de calle. La problemática del hábitat se la puede abordar de distintas maneras. Nosotros queríamos abordar una parte con la autoconstrucción, ¿no? Entonces la primera casa la hicimos con mi socio y 2 chicos del cura Mariano, que nunca habíamos construido una casa. Y dijimos, bueno, si podemos nosotros, puede cualquiera, ¿no? Porque nunca habíamos construido una casa literal. Y bueno, hicimos el experimento, es una casa que se terminó en 2017, es el prototipo donde vive mi socio. Y bueno, resistió a la ignorancia, digamos, y no a la voluntad. Porque los problemas tecnológicos a veces se resisten a la voluntad. Y nosotros lo que queríamos probar era un sistema tecnológico que no resista a la voluntad. ¿Viste? Porque vos hoy levantamos una pared y tomamos mal la plomada, se nos cae y perdimos plata. Esta es una casa estructuralmente de madera, muy fácil y con un aislante. Es una casa que podría tener una forma de un ¿Podés hacer globo. una casa completa o necesitas o requerís una estructura de la estructura, construcción tradicional? No hay ningún invento acá. No hay ningún invento. La estructura es una estructura de madera, como usamos la madera para construir hace cientos o miles de años. Es un wood frame que cumple la norma CIRSOC 601, que es una normativa argentina. Antes no teníamos normativa, es la misma del steel, o sea, muy parecida, es de los frames, de los entramados. Usamos la madera porque somos productores de madera. Lo que queríamos es que casi toda la materialidad pueda ser lo más local posible. Eso tiene que ver con generar empleo local. Nosotros somos productores de madera, los argentinos, no así de acero. Entonces, si vos me decís, ¿por qué elegiste acero? ¿Tiene algo malo el acero? El acero es maravilloso. El cemento es maravilloso. Pero hay veces que no lo tenés y no tenés acceso. Tenemos que pensar una tecnología que resista a no tener nada de eso. Lo podés usar todo, pero debía resistirlo. Si alguien tiene una casa con la construcción tradicional y quiere ampliarla con esto... Totalmente, es re fácil. Pues le ponemos un listoncito de madera y nos acoplamos. Al contrario, funciona fantástico. ¿Cómo fuiste validando este proceso a lo largo de los años? Bueno, como todo, yo te contaba, nosotros usamos una tecnología que la describió Paulo Freire, un pedagogo brasilero que después por ser... Lo tildaron de comunista, entonces medio lo cancelaron. Pero fue un tipo muy inteligente, sobre todo en las cuestiones pedagógicas. De hecho, es un pedagogo. Con una técnica muy fácil. Se llama la praxis, que es la acción y la reflexión. O sea, el proceso continuo de aprender. ¿Qué pasa cuando te equivocás? ¿No? ¿Qué te pasa en el cuerpo? Como recién hablamos, nunca nos enseñaron a preguntar, tampoco nos enseñaron a equivocarnos. Nunca nos enseñaron que era el proceso más legítimo de aprendizaje. Pues no te lo olvidas más porque te pasa por el cuerpo. Entonces, ¿cómo fuimos haciendo? Haciendo. ¿Cómo fuimos aprendiendo? Haciendo. Equivocándose. Bueno, suena fiero. Pero, viste, llegó el cura, porque esta casa es de 2 pisos, y dice, la plomada. ¿La qué? Le dijimos nosotros, porque la casa está torcida. Bueno. ¿Viste? Entonces yo decía, bueno, no sabíamos la plomada, pero pudimos. Y nunca me voy a olvidar de ese día. ¿Entendés que vino el cura y me dijo, la plomada, gordo? ¿Quién ¿Me entendés? es el cura? El cura Mariano Oberlin. Nosotros cuando empezamos con estas preguntas, hay varias preguntas entre sí, ¿no? La que más nos dolía era si podíamos pensar una tecnología que nos encuentra a distintos actores de la sociedad que hoy no nos encuentra. O sea, si yo me encuentro con el cura Mariano Oberlin, es porque quiero hacer caridad. No me encuentro a proponerle un gran negocio para él y sus chicos. O Álida Wet de las Omas. Nos encontramos de una manera tecnológica que no genera riqueza económica, ¿no?
esto era lo que queríamos romper. Che, ¿cómo nos encontrábamos desde la visión empresaria con otros que por lo general no los llamamos a procesos empresariales porque las tecnologías no están adaptadas para ellos? Querían que nos encuentres. ¿Qué dice el desarrollo local y de donde nosotros partimos? La teoría del desarrollo endógeno dice, cuando los líderes convergen, líderes sociales, empresariales, políticos, académicos, del tercer sector, convergen, es cuando hay cambios sociales. Cuando estudié todos esos casos en el mundo, siempre habían sido a través de cosas feas, a través del disvalor. ¿Viste? Guerras. Bueno, el último caso, Medellín. ¿Viste? Vos decís, qué lindo, mira Colombia, cómo salió de esta gran guerra interna con el narcotráfico. Bueno, salió porque era invivible. Entonces nuestra propuesta era, de otro filósofo, de Schumacher, nuestra propuesta era cómo podemos hacerlo desde la belleza, desde el valor, desde el que te interese. ¿Me entendés? Yo estoy sentado acá porque hay algo que te llamó la atención. Hay algo y me llamaste porque te llamó la atención. Algo que quizás viste valioso. Bueno, ese mismo interés quiero que lo tenga la ONG. Ese mismo interés quiero que lo tenga el empresario. Ese mismo interés quiero que lo tenga el banco. Que esto sea valioso. Porque ese es el rol de los empresarios. Crear valor. Y sobre todo el que va a habitar la casa. Que encuentre en su casa que está resolviendo varias de las problemáticas. Porque cada uno que se meta en una casa construida por 3E, como la mía, yo sé que tuvo externalidades, en vez de negativas, positivas. Lucas, ¿tenés medido cuánto te ahorrás con este tipo de construcción en arena, en hierros, en metales? Mira, vamos a los números. Todo lo que lleva la construcción tradicional. En plata, un 30%. Es 30% más barato. ¿Por qué? Por esos. Porque te ahorras hierro, porque al ser liviano te ahorras cimientos, cemento y hierro. Porque es más veloz. No pagas menos, pero es más veloz. Nosotros no queríamos pagar menos. Pero si es más veloz, va a ser menos el tiempo, te ahorras un montón de cosas, te ahorras imprevistos. Por eso es menos costosa, digamos. No digamos que es más barato, es menos costosa. Y usamos materialidades que tenemos, que también son menos costosas porque si las tenemos y no tienen que hacer grandes costos. Pero además, en su vida útil, esa vivienda por la aislación, teniendo en cuenta otras cosas, las aberturas, la aislación del techo, teniendo en cuenta otras cosas, también te va a ahorrar muchísima energía. Eso te iba a preguntar, porque más allá del reciclaje, tiene otro impacto, ¿no? Exacto. Que es el energético, por ejemplo. Exacto. Yo acabo de estoy terminando mi primer invierno en mi casa, puro 3E, que además tiene bioclimática, tiene aberturas con DBH, que son claves. Porque es como que te compres el termo Stanley y no le pongas la tapa. Va a durar lo mismo que una pava. Y bueno, mi casa no le puse calefacción. Y este invierno estuvo duro. Solo con una garrafera calenté casi 130 metros cuadrados. Eso es energía, eso es plata. Ni hablar confort, ¿no? Confort térmico, digamos, la higrotermia que se llama. Si vos llegás y la casa no está helada, tiene buena iluminación, es clave. Que no tiene que ver solo con el muro, ¿no? ¿Podés describir cómo se cierra el círculo desde la recolección hasta que finalmente termine la construcción? Bueno, sí, hacemos una alianza con la ONG, le pedimos que nos construya los fardos. La idea es que es una ONG local, lo más cercana a donde se construyen, por eso 3E, su plan es replicar, de hecho ya está en Mendoza, está naciendo en Santiago del Estero, está en Tandil, ha intentado replicarse en más lugares, pero va más tranqui. No replicarse, reeditarse. Pues si alguien me llama de algún lado, yo le digo, che, o La Para, en el municipio de La Para, tienen su máquina, ahora hay otros municipios, vamos a ver si con el gobierno podemos replicarlo en más municipios, el municipio de Salsipuedes también tiene, hay varios municipios que la tienen, pero no la han podido llevar a la concreción por la cuestión de los tiempos. Pero La Para construyó una escuela,
Agua de Oro tiene un jardín de infantes hecho con esto. Bueno, viene la botella. La botella tiene que ser local. O sea, este es el proceso. Esta es la reflexión. Por eso de nuevo, che, Lucas, vos me podés hacer... No, te enseño cómo hacerlo. Esta es el cambio, la reflexión. El plástico local. Exacto, el tuyo. Pero no solo el plástico, tu gente. Enseñale a tu gente. No, es que con tal me llevo mal, es el problema. A pesar de eso, o sea, ¿cuál es la característica de los países más desarrollados? Además del valor de sus instituciones, es los niveles de conflictividad. ¿Qué pensamos de los políticos? Que están desviviéndose por pensar un mundo mejor. No acabamos de tener. No, uno es un salvaje como habla y el otro un choro. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Está hablando de ellos o está hablando de nosotros? Está hablando de cómo los vemos a ellos. Sinceramente, está bien, yo conocí un presidente, me ayudó en unas cosas, pero están muy lejos de lo que me pasa. Están muy lejos físicamente. O sea, aunque ellos me quisieran ayudar, no pueden. Porque la solución de nuestros problemas, el 98%, me atrevo a tirar ese número, está en cómo lo resolvemos. Luca, las características de estas viviendas, digo, si tomamos una casa, ¿cuál es la vida útil y necesitan algún mantenimiento especial? Nada, en absoluto. Los plásticos no tienen, tristemente, es la problemática, ojalá que pronto lo resolvamos, no son degradables. La madera sí, que es la estructura. Pero ¿qué pasa? Al encapsularlo con el revoque, se cambia la atmósfera porque se cierra, se consume el oxígeno y queda como una atmósfera modificada. Por lo tanto, a la madera, 1000 años. Y a los plásticos, más. ¿Por qué? Porque no le dan los rayos ultravioletas. ¿Por qué? Porque la problemática de los plásticos no es la degradación, porque no son degradables, es la fotodegradación. Se parten. Se hacen frágiles, sí. Pero la molécula no se cambia. ¿Has visto algo parecido en otras partes del mundo? Intentos, muchos. Creo que nadie lo orientó desde el problema complejo. Como te decía antes, la problemática del hábitat, de los plásticos post-consumo y del trabajo son problemas complejos. 3C es una solución compleja. ¿Difícil? No es difícil. Es fácil. De hecho, lo demostramos. Che, mira esa botella chota, la ponemos en un muro. ¿Así es fácil? Sí. Lo que pasa es que tienen otras muchas partes. Che, ¿cómo me alío a la ONG? ¿Cómo voy al banco? Nosotros tenemos que buscar que todos los líderes les guste, les genere valor. Y sobre todo aquel que va a querer su casa, que hoy es un early adopter. Hoy, el que hace su casa, todos nuestros clientes entran a la página, lo van a ver. Son unos divinos, son unos guasos, son personas que están buscando algo. Documentalistas, influencers, ¿viste? Gente que se anima a ir por lo desconocido. ¿Qué estás viendo de la construcción sostenible, la sustentabilidad? Bueno, veo muchas cosas lindas. ¿Viste? Hoy se habla mucho de greenwashing o que se habla mucho. Y estoy un poquito en contra de eso. Porque que se hable ya es un montón. Porque de hecho la problemática está en que no se hable. El drama es que no nos estemos reflexionando. Entonces, a mí ya que alguien lo nombre, ya me divierte y me hace bien, ¿no? Porque por ahí no lo hace, pero lo habla. Porque no es fácil hacer, es más fácil hablar, ¿no? Pero bueno, estamos muchos planteando. Lo que pasa es que creo que la sustentabilidad es un término complejo que va cambiando con el tiempo. ¿Qué es la sustentabilidad y para quién y con quiénes, no? Porque a veces tenemos situaciones, pero bueno, si la sustentabilidad es una palabra que nos encuentra, bienvenida. ¿Estás pensando en otros productos para reciclar? Todos. Mira, nosotros no reciclamos, reutilizamos. ¿No? La idea es que todo lo que es reciclable vuelva a ser reciclable y la idea es que lo que no es reciclable sea reutilizable. Nosotros esto es lo que queremos plantear. Es, esto que tenía un uso increíble, porque los plásticos que hoy nosotros utilizamos tienen que ver con el alimento. No estamos contando la parte buena del cuento.
Cuando éramos chicos nosotros teníamos mucho más enfermedades, pues los alimentos no venían aislados, ¿no? No venían con un producto que no los contaminara. ¿Me entendés? El envasado al vacío. No, el envasado nomás. Envasado. Al estar envasado de la fábrica a las manos de tu hijo, no lo tocó nadie, solo por fuera. O sea que vos lo abrís y la inocuidad de ese alimento. Además, hay muchos alimentos, como vos decís, o los multilaminados o el envasado al vacío, permiten que aumente el tiempo de conservación. Eso es maravilloso. Che, un Tetra Brick, ¿viste lo que le hace a la leche? La podés tener afuera de la heladera. Sí. Entonces, ese cuento que es maravilloso pasa a ser horrible cuando lo tiramos. Ahí es donde entra la reflexión. ¿Por qué lo tiramos? ¿Y hay conciencia en la sociedad de estos cambios? ¿Lo ve más en los chicos? Mira, yo creo que está dando vuelta. Lo que nos falta, diría, no me voy a tomar las palabras de Barack Obama, cuando vino un congreso verde, no sé si te acordás. Sí. Cuando vino acá dijo, cuando las problemáticas sociales y ambientales entren al mundo del emprendedorismo, vamos a tener soluciones en pocos años. Entonces, yo creo que hoy somos los responsables de ofrecer soluciones coherentes. Soluciones que no victimicen. ¿Viste? Decir, ay, comprame esta casa. Che, comprame la casa porque soy bueno. No, vamos a tener que comprar la casa porque está buena. ¿Me entendés? Sí. No porque uso plásticos, ni porque laburo con ONG. ¿Me entendés? No, la casa tiene que estar buenísima. Cuando los que estamos en la sustentabilidad o en estos discursos nos bajemos del pony de creer que somos un poquito más buenos que un empresario que crea cientos y miles de empleos o de alguien que está corriendo el riesgo para dar 2 empleos, es tan valioso como el laburo de los que nos ponemos el mote de impacto o de triple impacto. Creo que vamos a estar más cerca de las soluciones. Vamos a ir a comer un asado a tu casa. Sí. Vamos a ir a conocer una casa de plástico. ¿Me doy cuenta? No. ¿Te das cuenta si voy a entrar a una casa y decís, che, esto es de plástico o no? No es la no, construcción estéticamente no, porque el mortero es tradicional. De hecho, claro, soy un fanático de los morteros de cal, porque los cementos, el cemento, que es un tipo de cal a más grado, es una maravilla, che. No tengo nada en contra del cemento, por Dios, ni del hierro, ni del acero. Soy un fanático de la tecnología y de la humanidad como proceso tecnológico. Pero la cal, que la usamos hace miles de años, es maravillosa y resiste mucho más la temperatura y tiene la estética de un mortero tradicional. Y se puede producir localmente. Bueno, para despedirte te agradezco que hayas venido. No, te agradezco que hayas venido. Vos venías de una actividad nada que ver con esto, tradicional, comercial, sí, del mundo de los eventos. Exacto. Sos recontra conocido como organizador de esos eventos. ¿Qué le dirías a un emprendedor que hoy está en un rubro y decide quizás emprender con algo nuevo? Bueno, mirá, primero que no sé si le puedo decir mucho a los emprendedores porque lo van a hacer a pesar de todo. Yo me considero emprendedor. Yo le diré al emprendedor que no sea tan exigente con los otros, porque el emprendedor lo va a hacer. Pues yo digo que los emprendedores estamos enfermos. Necesitamos esa adrenalina, necesitamos ese cambio, necesitamos estar estresados, lo necesitamos. Tristemente estoy difónico hace un montón de tanto hablar y de tanto estresarme, pero también está la reflexión que digo, ¿qué hago si no lo hago? Me voy a estresar 10 veces más y me voy a sentir alienado. Lo va a hacer. Que use la praxis, que lo pase por el cuerpo. Esto se lo diría a los que están en duda si son emprendedores. Que lo pasen por el cuerpo. Es muy fácil diseñar algo desde la compu, es muy fácil escribirlo. Yo diría, ni lo escribas. Bueno, algo sí. Pone manos a la obra. Pon el título, escribilo. A mí me encanta escribir en los cuadernos, tengo unos cuadernitos. Pon el título, con eso te alcanza. Pero hacela. ¿Viste? ¿Por qué? Porque cuando termines de hacer eso y vuelvas al título, vas a decir, pues no es lo mismo pensar, mira, cuando hacíamos la casa, no es lo mismo pensar algo cuando estás cansado. No es lo mismo pensar cuando estás muerto de hambre. Yo vengo del deporte además. Yo cuando empezamos a hacer la casa, yo digo, los albañiles comen mal, boludo. Comen mal. La coca del criollo está mal, boludo.
¿viste? Entonces llevaba fruta, barritas de cereales. A la semana no daba más, no podía pensar. Dije, por Dios, que alguien me traiga... Ay, perdón. Dije, bueno, No, no. bueno, voy a decir una local. Tráeme un Spriti, le digo, boludo. Tráeme un Spriti que me muero, me desmayaba, boludo. Necesitaba azúcar y criollo. Todo el resto de la obra fue ese. Vos decís, ¿comían mal? O yo no tenía idea qué pasaba en un cuerpo cuando estaba 8 horas laburando con el cuerpo. Entonces, cuando pasa por el cuerpo, empecé a entender otra cosa. Cuando volví a sentarme en el escritorio, ¿vos te creés que yo pensaba lo mismo? Lucas, gracias por venir. Disculpa la verborragia y muchísimas gracias por esto, Por favor. porque esto es lo que nos hace, bueno, seguir contando este relato o el intento del relato. Gracias. Gracias.